Miren, Santos Cerdán era una de las personas que iba en el pelló de Pedro Sánchez para recuperar el control del Partido Socialista. Santos Cerdán es el que le organiza a Pedro Sánchez las alianzas con los golpistas catalanes y con los bilduetarras en el País Vasco. Santos Cerdán es el que le amaña las primarias del 14, las previas a lo del Peyot, se las amaña metiendo papeletas. Santos Cerdán era el hombre que llevaba todos los recados suyos y comandaba todos sus deseos en la financiación del partido, literalmente. Santos Cerdán es el que le pone, no pie en pared, pero pie un poquito así lateral a Ábalos cuando se da cuenta de que en la financiación ilegal del Partido Socialista, presuntamente, resulta que no le estaban dando al partido todo lo que estaban rebañando de las empresas en adjudicaciones amañadas, presuntamente. Bien, y que se llevaban demasiado. ¿Quién lo hace? ¿Quién le aparta así lateralmente? Santos Cerdán. ¿Por qué? Porque estaban engañándole al partido. ¿De quién? De Pedro Sánchez. Así podríamos seguir toda la mañana. Pero déjenme que vayamos a un pequeño detalle, porque Ábalos fue el primero en ser medio apartado, y digo medio apartado porque no lo han terminado de apartar, ahí sigue votando con ellos, y de hecho una vez que le quitaron el ministerio y el cargo en el partido, lo volvieron a meter en listas para que siguiera aforado. Bien, pero fue el primero, ¿vale? El número 2, la mano derecha de Pedro Sánchez, cuando lo apartaron, va y resulta que llegó Santos Cerdán, que a su vez era, pues yo no sé si la mano izquierda, porque este señor debía tener 3 manos, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque les voy a contar la historia de quién han puesto para sustituir a Santos Cerdán. Son 4 personas, pero vamos en concreto a una de ellas. Bien, vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez y les cuento un pequeñito secreto. Desde el plano técnico serán apoyados por la gerente Ana Fuentes, como ustedes ya conocen. Muy bien, una de las 4, Ana María Fuentes. Por cierto, Cristina Narbona es una persona que se acabó librando, pero hubo unos tanteos en la Audiencia Nacional sobre qué había pasado con una potencial presunta financiación ilegal al Partido Socialista desde Aquamed. ¿Quién era la ministra responsable de Aquamed en aquel momento? Tate, Cristina Narbona. Bien, vamos a dejar el tema de Cristina Narbona al margen. Es verdad que aquello no prosperó, es verdad que aquello se paró, es verdad que tenía una pinta espantosa. Pero bueno, vamos a Ana María Fuentes. La han escuchado mencionar, ¿bien? Muy bien. ¿Quién es Ana María Fuentes? La gerente. ¿De qué partido? De ese partido del que la UCO sospecha que tiene montado un tinglado de financiación ilegal como la copa de un pino. Vale, vámonos a una de las conversaciones, porque la han nombrado después del informe de la UCO. Muy bien. ¿Qué dice el informe de la UCO? Porque resulta que aparece Ana María Fuentes. Bueno, pues lo que dice es que un 15 de marzo de 2022, allá Koldo García Izaguirre, sí, Koldo García Izaguirre, el de colócame a Nicoleta, ya te paso otra prostituta, sí, Koldo García Izaguirre, le escribe a Javier Herrero. ¿Quién es Javier Herrero? El director general de Carreteras. Tócate las narices, por donde pasaba el principal control de adjudicación de las obras que están bajo sospecha por presunto amaño en esa concesión, en esa adjudicación. ¿Y qué le dice Koldo a Javier Herrero? Le dice, atención, perdona que te moleste, me pide tu teléfono la gerente del partido, ¿te puedo llamar 15 segundos? Les presento a la gerente del partido, más conocida como Ana María Fuentes, más conocida como la sustituta de Santos Cerdán porque le han pillado con el carrito de los helados, y el sustituto Santos Cerdán de José Luis Ábalos porque le han pillado, vamos, con toda la infantería. Muy bien, pues la sustituta del sustituto es Ana María Fuentes, se la presento, la gerente que te va a llamar. ¿A quién? Al director de carreteras mientras estaba allí haciendo como que concedía, y las tenía adjudicadas presuntamente, las concesiones de carreteras. Si no se lo doy, lo consigue seguro. Vamos, que prepárate que te van a cobrar. ¿Por qué digo cobrar? Creo que te van a pedir el impuesto. ¿Perdón? ¿Qué es el impuesto? Pues dentro de un partido el impuesto es, oye, tú has rebañado estas empresas, así que trae para acá. ¿Vale? ¿Quién se lo pedía? Ana María Fuentes, la renovadora. La renovación moral del partido, la renovación ética, la persona que demuestra que desde José Luis Ábalos hasta Santos Cerdán, hasta Ana María Fuentes, todos están por debajo de una persona que se llama Pedro Sánchez. ¿Por qué necesitan nombrar a una persona que estaba en el engranaje y aparece retratada ya en el informe de la UCO? Porque si no, no guarda las esencias, porque si no puede desvelar los secretos, porque si no, como llegue y vea lo que hay, lo primero que hará será tirarse de los pelos y lo siguiente será cumplir con la ley de enjuiciamiento criminal y salir corriendo a denunciarlo. ¿Ante quién? Fiscal, juez o policía, que es lo que debería haber ocurrido. ¿Y por qué nombran a Ana María Fuentes? Porque está dentro. Y como está dentro del esquema, no va a decir ni mu. ¿Qué les parece la renovación del PSOE? Cuando firmen con la petrolera de uno, ¿vale? La mitad es tuyo, al mes. Firman un contrato para suministrar, ¿vale? Un petrolero, ¿vale? Todos los meses llevando bruto. Sí, brutos había unos cuantos. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Raúl Vilas, ¿cómo estás?
Quería decir crudo, ¿no? Quizá. No sé, vete a saber. O sea, bruto, prefiero no pensar en qué está pensando Koldo o Ábalos. Porque no sé, petróleo, empiezas a pensar, manguera y vete a saber en lo que acabas. Vamos a ver, están hablando de llevarse 1 millón solo a través de 2 empresas, son las que se citan, Miguel Ángel. Que la mitad era para Ábalos, la otra mitad era para el partido, había otros repartos, se quedaba una parte Koldo recibía de Aldama porque Aldama le enviaba 10.000 al mes. ¿Esto de qué va? O sea, estamos hablando de una barbaridad, ya sin entrar en el hecho de que el origen del petróleo resulta que es la narcodictadura asesina de Nicolás Maduro. Bueno, la verdad es que este audio es muy esclarecedor porque desvela ya las relaciones que estaban manteniendo la trama Koldo con el régimen venezolano, ¿no? En un primer momento hacen una serie de negociaciones a la expectativa de que salga Guaidó y se imponga a Nicolás Maduro. Finalmente eso se trunca y al final pues van del lado de Nicolás Maduro porque obviamente les pone encima de la mesa financiarles ilegalmente tanto el Partido Socialista como la gran obsesión de Pedro Sánchez, que era presidir la Internacional Socialista. Y ahí es cuando en todo ese tiempo, en todos esos meses, desde el giro de apoyar a Guaidó al giro de Nicolás Maduro, es cuando se produce el famoso viaje de Delcy Rodríguez a España, las reuniones y los famosos cupos de petróleo que ya desvelamos en Libertad Digital de PDVSA por valor de 250 millones de dólares que entregaron a Víctor de Aldama y que el objetivo era precisamente financiar esa internacional socialista que era la obsesión de Pedro Sánchez para ser el presidente de esa internacional. Raúl, o sea que por intentar recopilar un poco tenemos negocios sucios con las mascarillas, tenemos negocios de enchufes de media familia de Pedro Sánchez, tenemos negocios con el rescate de una aerolínea, tenemos negocios con petróleo procedente de que se dedican a matar gente en Venezuela, así tienen el control del país y les roban los recursos. Pues pinta bien, esto es lo que dice Pedro Sánchez que él no se enteraba, ¿no? Es que las explicaciones, por llamar de alguna manera, de Pedro Sánchez ya son una tomadura de pelo. Además, el jueves salió a pedirnos perdón a todos y 2 días después ya nos estaba insultando. Es que es una cosa, entonces, mucho tardó. ¿Por qué has pedido perdón el jueves? Y resulta que es todo culpa otra vez de los demás. Pero bueno, por resumir, todo el panorama que acaba de escribir Miguel Ángel conduce irremediablemente a la financiación ilegal del Partido Socialista, porque es inverosímil que ya estemos hablando de petroleros y de cantidades de dinero muy importantes y que esta trama en la que dos de los 3 han sido secretarios de organización del Partido Socialista, que actuasen al margen del partido. Yo no sé cuándo vamos a llegar, Miguel Ángel ya lleva tiempo publicando y apuntando por ahí. Si se financió ilegalmente la Internacional Socialista, es evidente que se financió ilegalmente el Partido Socialista. Y ahora diría yo, y esto tendría que hacer caer a Pedro Sánchez, pero claro, es que Sánchez es capaz de también, que cuando se confirme la financiación ilegal del partido, pues eso, echarnos la culpa a nosotros. Lo mismo echar la culpa al partido. Pero ¿de cómo os financiabais? Cada vez lo tiene más crudo, nunca mejor dicho. Crudo y bruto. Vamos a otro de los fragmentos. Atención al volumen de dinero del que estamos hablando. A Maduro ya han puesto gente de Guaidó, ¿vale? Y el intermediario va a ser eso durante 3 años, ¿vale? Es uno al mes. Le estaba costando sumar 12 más 12 más 12, que sale 36, le estaba costando, porque si es 1 al mes, entonces 12 durante 3 años es 1 al mes. Muy bien, gran resumen, viva las matemáticas. Estamos hablando de una auténtica barbaridad de dinero. Y repito, esto es lo que aparece en ese informe de la UCO, exclusivamente con respecto a 2 empresas. Esto no quiere decir que otras empresas no pudieran estar introduciéndolo. De hecho, el caso hidrocarburos apuntaría a otra vía de entrada de petróleo venezolano. Yo, Miguel Ángel, no tengo ni idea de la cantidad que han metido. Lo que tengo clarísimo es que, como estaba diciendo Raúl, o sea, de todos estos negocios, ni uno solo puede no haber pasado por la cabeza de Pedro Sánchez. No, porque si tú vas a meter petróleo manchado con un boicot obvio y manchado con que directamente procede una narcodictadura, se entera el CNI a los 0,5 segundos. Se entera el Servicio de Exteriores, se entera el Ministerio de Interior, llega el tema con un aviso urgente, lógicamente, a Presidencia del Gobierno, se entera todo el aparataje que tenemos de Defensa Nacional, se entera todo el mundo, y así podemos irlo multiplicando. O sea, con el tema de las mascarillas, pero si teníamos un estado de alarma comandado por ellos, ¿cómo no se van a enterar de la procedencia, mediación, intermediación y comisiones de los contratos? Es que tú no supeditas la política exterior
de España a los intereses de la trama sin que pase por el presidente del gobierno, eso es él. evidentemente. Eso es él, exclusivamente. Y tenemos demostrado, y lo hemos publicado en Libertad Digital, que la relación de España con Venezuela estaba supeditada a los intereses de la trama. Ahora vamos a ver hasta la carta. Efectivamente. Bueno, hay que recordar al final el guión de toda esta historia, de esta investigación, que es Víctor Valdama. Víctor Valdama ya dijo en sede judicial que las comisiones ilegales se las llevaban Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y una parte para financiar ilegalmente el Partido Socialista. Ya hemos cumplido los 3 primeros puntos y nos falta el cuarto, que es la financiación ilegal del Partido Socialista. Como dice Raúl, un cambio tan sensible, tan importante como es la política exterior de España respecto a Venezuela, que primero reconocen a Guaidó y meses después dan un volantado de 180 grados y se entregan a los brazos de Nicolás Maduro, ¿cómo no va a ser decisión de Pedro Sánchez? Es que obligatoriamente tiene que ser una decisión de Pedro Sánchez. Todos recordamos el famoso mensaje de Ábalos informando a Pedro Sánchez de que iba a venir Delcy Rodríguez a España, y Pedro Sánchez dijo el ok. O sea, ¿cómo no va a decidir? Miguel Ángel, una cosa, tú no dices ok si no tienes conocimiento previo. O sea, ese mensaje no era el aviso, ese mensaje era el recordatorio. Claro. Oye, que viene, ok. ¿Por qué? Porque ya lo habían hablado, obviamente, y sabían a qué venía. No le pilla de sorpresa, y por eso se descuelga con un sutil y único ok, sin pedir más explicaciones, porque como dices tú, Carlos, ya lo sabían. Ya las tenía. Perfectamente, y luego no hay que olvidar que Pedro Sánchez también, como dijo Aldama y se ha ido confirmando, estaba obsesionado con presidir la Internacional Socialista, y eso es uno de los motivos principales, la financiación ilegal de la presidencia de la Internacional Socialista, para que Pedro Sánchez se entregue a los brazos de Nicolás Maduro. Que te digo una cosa, Pedro I el histórico, que evidentemente va a pasar a ser el histórico por la corrupción que ha dejado en España, pero él, amén de por este tipo de cuestiones que a él le importan, esto, he sido el primer español que ha sido presidente de la Internacional Socialista. Cuidado porque el trasfondo es mucho más potente. Lo que está haciendo este hombre es cargarse nuestro sistema democrático. Para que no hubiera crítica desde la Unión Europea en un momento en el que una de las formaciones más votadas era el Partido Socialista a nivel europeo, él necesitaba tener comprados a los líderes de la Internacional Socialista. O sea, vamos a dejarnos de tonterías que aquí que se chupe el dedo el último, ¿vale? Porque yo desde luego ni de broma. O sea, él necesitaba amamantar a gente para que no se activaran las críticas frente a la amnistía que está regalando a los golpistas, y frente a la barbaridad que está haciendo con nuestro Estado de Derecho, y frente al control de los jueces, y frente al control de la Fiscalía. Y como sabía perfectamente que podían salir voces críticas desde el Grupo Greco, desde instancias europeas, desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo, ¿qué hizo? Pues decidió no solamente el hecho de ser presidente de la Internacional Socialista, sino regarles, que lo publicaste tú, Miguel Ángel, con los famosos cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares. Repito, cupos de petróleo sacados después de asesinar a gente a Venezuela. Que vamos a explicar las cosas en su contexto. No era solamente una obsesión megalómana de Pedro Sánchez, no, es un sistema de control y amamantamiento para que desde la UE no criticaran la barbaridad que está haciendo aquí. Y si todavía no sabemos, bueno, no sabemos, nadie ha dado una explicación oficial del volantazo en Marruecos y que con el Sáhara y lo que supone eso, lo digo como indicativo de cómo trata la política exterior Pedro Sánchez. O sea, de eso no le ha dado explicaciones ni al rey, que es el jefe de Estado. Van a hacer cambios en Venezuela y un bandazo así sin que lo sepa Sánchez, cuando sabemos que todas las decisiones importantes de este gobierno pasan por Pedro Sánchez. Pues no es por si quieres una respuesta, te la da Koldo directamente. Gracias a ti, que tú les has recibido, ¿vale? Y que tú les has dado pie para que puedan ser reconocidos en el gobierno de España, ¿vale? Porque piensas que lo has hecho tú todo, dicen que no saben cómo agradecen. Pues Gonzalo es el intermediario. Sí hay que conseguir que se pueda llamar, a ver si tú puedes hacer, hable Guaidó con el presidente nuestro, con Pedro. Bien, ¿a qué aludía Koldo García Eizaguirre? A un cambio de posicionamiento. ¿Un cambio de posicionamiento en qué? Vamos a centrarnos. La narcodictadura venezolana de pronto se encuentra con que Juan Guaidó, a través de la Asamblea Nacional, asciende y efectivamente a través de uno de los mecanismos constitucionales se hace merecedor de la presidencia del gobierno, se hace presidente del gobierno, y eso significaba el fin de la dictadura. Bien, ¿qué ocurre? Que Juan Guaidó estaba respaldado por la Internacional Socialista en Venezuela. ¿Y qué le pasa a Pedro Sánchez? Como quería los favores de la Internacional Socialista, dice, vale, pues respaldo a Juan Guaidó. Hasta que de pronto se empiezan a dar cuenta de lo que les puede llegar de pasta a través de la narcodictadura venezolana. ¿Y qué hacen? Brum, 180 grados. ¿Que estaba defendiendo a Juan Guaidó? Ahí te quedas. Bien, esta es la carta de diciembre a Delcy Eloína Rodríguez Gómez.
Se la presento, la narcodictadora asesina Delcy Rodríguez. Bien, vicepresidenta de la República Bolivariana del asqueroso Nicolás Maduro. Bien, presentados todos. Firmado José Luis Ávalo Meco, secretario de organización del PSOE. ¿Quién recibía la financiación? Ah, el PSOE. Vale. Espero que al recibir esta carta se encuentre usted muy bien. Venga, viva el peloteo. Me será muy grato, viva el peloteo. El hermanamiento, conversar sobre las posibilidades que nuestros dos países tendrán una vez embestido el presidente Sánchez. Atención a esto, ya era en periodo, ya había sido elegido y tenía que ser embestido el presidente Sánchez. Habla desde el PSOE condicionando los posicionamientos del gobierno. Bien, será un placer invitarla a nuestro país como secretario de organización del Partido Socialista. En esa reunión me gustaría hablar de las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela, la narcodictadura, para salir de las sanciones a través de España, del intercambio de productos españoles, vosotros nos compráis, así como colaborar en ser partícipes de realizar unas elecciones democráticas en Venezuela. Se lo está diciendo una asesina narcodictadora. Bien, cójanlo primero, ¿de qué estaban hablando? De pasta. Y se abren a distintos sectores, como medicinas, ¿se acuerdan? Tema mascarillas, alimentación, aparatos médicos y cualquier otra cosa que España pueda otorgar o ayudar, y evidentemente también en materia petrolífera. Hicieron un hermanamiento de pasta, en el cual, a través del Partido Socialista, se condicionaba el posicionamiento del presidente Sánchez. ¿Y qué es lo que hicieron? Dejar vendido a Juan Guaidó, igual que habían hecho previamente con Leopoldo López, igual que hemos hecho posteriormente con María Corina Machado y con Edmundo. ¿Por qué? Porque les paga. Punto final. ¿Y cómo les paga? A través de petróleo. A través de petróleo, al menos. Y esta es la historia de lo que ha pasado. Es decir, es que hay hasta documento que acredita que evidentemente hemos cambiado vidas y defensa de la democracia por petróleo y financiación presuntamente ilegal para el Partido Socialista. Esta es la historia. Los santos varones. Eso es lo que propicia el cambio, el giro de 180 grados. Hay que recordar que es que la trama Koldo, cuando Pedro Sánchez estaba apoyando a Juan Guaidó, ya estaba tramando también conseguir con la Venezuela de Guaidó a través de una serie de contactos con misiones. Es decir, tienen una voracidad por pillar pasta como sea. Empezaron con Guaidó y cuando Guaidó parecía que iba a ser elegido por Pedro Sánchez, empezó a tejer la trama Koldo una serie de estructuras con empresas petroleras y tal para pillar dinero. Al final, cuando se da el bandazo, pues entonces ya se reubican otra vez para seguir ganando pasta. Es decir, lo único que tienen es interés, Ábalos y Koldo y por supuesto luego el Partido Socialista, de ganar dinero del régimen de Nicolás Maduro. Claro, es que debajo de José Luis Ábalos Meco pone secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Y como decía antes, no es verosímil que, hablando de las cantidades que estamos hablando, que el partido esté al margen. También tenemos que profundizar en el papel de Zapatero en todo esto. Porque es cierto que Aldama ya lo último que ha dicho es que viajaron juntos en su avión privado de Caracas a República Dominicana y yo creo que Zapatero está la parte de la pasta, pero digamos que la parte política ha influido mucho, también la pasta evidentemente, en estos cambios y en estos bandazos, sobre todo del apoyo inicial a Guaidó de Sánchez. O sea, que la idea de decirle a Sánchez, mira, si lo que quieres es presidir la Internacional Socialista, que ahora está apoyando a Guaidó, yo te financio, cambias la posición en Venezuela y Venezuela, bueno, yo, Zapatero, a través de Venezuela, nos financia para hacernos con la presidencia de la García Paje, Socialista. en estas cosas que hace, que parece que hace más crítica a la que hace, luego no le dice a ninguno de sus 8 diputados que lo dejen vendido, a Pedro Sánchez, porque yo soy muy bueno, pero por detrás soy todo lo malo que puedo. Bueno, dentro de eso se le ha escapado una frase y ha dicho, o ha venido a decir, que Pedro Sánchez, aunque quisiera, no podría dejarlo. ¿Qué significa que aunque quisiera no podría dejarlo? Si no puedes dejarlo, significa que estás metido en negocios que te superan, que tú habrás mordido, evidentemente, que tú te habrás llevado una parte, pero que el negocio es estructural de algo de lo cual tú has bebido y absorbido y sin ello tú no eres nada. ¿A qué se está refiriendo? Al partido. Se está refiriendo al partido, obviamente. ¿Y qué tipo de negocios son esos que no los puedes dejar? Los de financiación ilegal. Y la mafia, o sea, eso es una frase de la mafia. Déjenme que avancemos a otro aspecto, porque como esto va, la investigación sigue avanzando y aquí siguen saliendo pruebas, parece que Koldo no solamente le habría grabado a Ábalos, no solamente le habría grabado a Santos Cerdán, parece que también le habría grabado, atención, a Nadia Calviño y al propio Félix Bolaños. Antes de eso, déjenme que terminemos y que veamos hasta qué punto era o qué magnitud tenía el tema del dinero del petróleo, pero pasamos ya a hablar de eso otro. Vale, escúchame, hay 2 empresas, ¿vale?, que están llevándose desde Venezuela.
como va todo de puta madre, generan uno, ¿vale?, al mes. Y tú estás ahí. Y ahora te digo, eso aparte, ya está hecho, ya está trabajado, ya está dicho. En agradecimiento por todo lo que se ha hecho, lo está llevando Gonzalo. Y Gonzalo me ha dicho a mí, dice, bueno, esto me da. ¿Vale? Digo, vale, ¿y esto qué hago? Digo, ¿quién te lo dirá? ¿Quién te lo tendrá que decir? La mitad tú, la mitad él. Ya está, se acabó. Y está todo hecho. Déjeme que hablemos de otra cosa que estaba hecha. José Luis Rodríguez Zapatero, que lo mencionaba antes Raúl, había conseguido que fuera declarada Air Europa como aerolínea estratégica en Venezuela. Me encantaría que alguien me explique para qué, pero bueno, aerolínea estratégica en Venezuela. ¿Quién estaba al corriente de eso? Pues todos ellos, obviamente, estaban en una trama del PSOE, lo sabía todo el mundo. Pero hay un momento en el que Zapatero se aparta de esa negociación, no consigue o lo deja, no lo sé, distintas versiones, la recuperación de 200 millones que tenía de deuda o que tenía encerrado en Venezuela el grupo de Air Europa, no consigue que se le devuelvan y en ese momento aparece Víctor Aldama llevando esas negociaciones. Bien, en medio de todo eso, resulta que saltamos al rescate de esa misma aerolínea. ¡Qué casualidad! Cosas que tiene la vida. Bien, y en ese momento va y resulta que Koldo envía al resto de la trama y en concreto a Víctor Aldama este mensaje que están viendo. Y pone arriba, me lo envía Calviño, y efectivamente es un reenviado. ¿Qué es lo que le envió Calviño? Una noticia del Confidencial, salió en más sitios, pero bueno, en concreto la del Confidencial. Les leo, Globalia aprobó superdividendo antes de pedir rescate, y les doy los detalles. El superdividendo era de 32 millones. Antes de pedir rescate, cuidado, antes de pedir el rescate de 400 millones, que luego creció hasta 475, pero después de haber recibido de Nadia Calviño, la línea de 141 millones del ICO, es decir, ya estaban en rescate y en medio de eso decidieron que se repartían la pasta entre la familia propietaria del grupo y que se repartían 32 millones. ¿Qué pasó con Nadia Calviño? Hombre, pues que algo de esto sabe y puso el grito en el cielo y dijo, ¿estáis todos locos? Os estamos inyectando dinero público y os lo estáis llevando a los bolsillos privados. Nos van a montar una de 3 pares de narices. Sí, pues sí, en esas estamos, en montar una de 3 pares de narices. Y lo envía. Aquí los ilustrados de la economía empiezan a discutir entre ellos. Ni idea, pero ¿importa algo? Pregunto. ¿Cómo que se importa algo? Que se les está metiendo dinero público y te lo estás llevando a los bolsillos privados. Si estás mal no puedes repartir dividendos, hijo mío. De verdad que no es tan difícil de entender, aunque seáis eso, la trama imperial. Bien, bueno, pues esto tiene toda la pinta que puede formar parte de lo que le haya grabado Koldo a Nadia Calviño. Como esté pillada Nadia Calviño, la tenemos de presidenta del BEI en estos momentos, impulsada por Pedro Sánchez. O sea, nos podemos haber convertido en el mayor exportador de corrupción a toda Europa. Yo siempre he estado convencido que la salida de Nadia Calviño fue una huida. O sea, fue una... Aquí os quedáis que esto huele... Puso el grito en el cielo y después puso pies en polvorosa, que se dice también, porque ella podía aspirar a ese cargo unos años después y justo lo deja cuando era que se le veía, por ejemplo, en las sesiones de control, se le veía disfrutar. Ella era la lista del gobierno, la que llevaba la economía. Difícil, ¿eh? Ojo, que aunque no vamos a profundizar aquí en eso, pero aunque sea con una burbuja de deuda y todo, las cifras económicas son relativamente buenas del gobierno, manipuladas, todo lo que quieras. Quiere decir que Nadia Calviño estaba en su mejor momento político, estaba disfrutando al BEI, yo creo que podía aspirar también unos años después, y sin embargo desaparece. Estoy convencido que desaparece, bueno, ella es una huida. Ella se vino de la Comisión Europea con excedencia, guardándose el puesto, que eso no se ha visto en la vida. Oye, que vienes de vicepresidenta, una excedencia, se puede ser cutre, pero tanto... A mí ya me empieza a levantar sospechas el papel de Ábalos y Koldo. O sea, creo que Aldama está claro, pacto de colaboración con la justicia y tal, pero a mí estos últimos movimientos de Ábalos y Koldo... El papel con respecto a la justicia, dices. Sí, totalmente. Sí, respecto al caso. O sea, que un año y medio después registren la casa de Ábalos y que encuentren no sé cuántos discos duros, que en uno de los pendrive estén justo los mensajes con Pedro Sánchez. O sea, sí, a mí esto me empieza ya a oler un poco raro. Que la que saca el pendrive sea la reina del porno. Que sea la reina del porno. Delante de la UCO. Eso es la tónica general. Claro, ¿y no le iban a cachear? Pues claro, pero ¿cómo te vas a ir de una zona de un registro, un espacio de registro? Estamos todos locos. Claro, o sea, por un lado Ábalos y luego por el otro lado Koldo diciendo que tiene miles de grabaciones, que cuando le hicieron el registro las tenía preparaditas. O sea, a mí esto me empieza a oler muy raro.
Muy raro, o sea, esto me Vamos, me que lo parece... que quieres decir es que han llegado a algún tipo de acuerdo y han dicho, miren, estamos atrapados, vamos a ir a la trena, si no les importa queremos el mismo trato que Víctor Aldama. Yo creo que no se puede descartar a día de hoy que Ábalos y Koldo estén colaborando de forma encubierta con la justicia, porque es que si no, no se explica cómo Ábalos guarda no sé cuántos discos duros externos y los mensajes de Pedro Sánchez un año y medio después en su casa. Me dicen, y lo suelto como rumor, y cerramos ya este bloque, te doy el último turno, Raúl, me dicen como rumor que se les habría insinuado que dependiendo de cómo se comporten, puede bajar la pena a 18 meses. Lo digo como tal, me viene de rumor, ni lo he podido confirmar, ni lo he podido comprobar en más fuentes, pero me hablan de que se les ha insinuado esa cifra. 18 meses significa que no llegas a los 2 años. Y por lo tanto, pues ala, a seguir con la Nicoleta, la Carlota, la Ellos tienen un la Anaís. un manejo de los discos duros y los pendrives, que hay mucho de puesta en escena, porque por un lado sabemos que Koldo, uno lo dejó prácticamente en el registro ahí, señor, encima de la mesa, o sea, que le faltaba el lacito. Luego, Con un neón. esta amiga de Ábalos resulta que se esconde uno en las partes íntimas para salir, que hay mucho de teatralidad. Sí. Y evidentemente el objetivo es ese, es ellos. Y todo hace indicar que el arsenal de audios debe ser espectacular. O sea, que todavía conocemos poco. Bueno, hemos hablado del petróleo, vamos con las obras públicas.